el pueblo fantasma que aparece solo con la niebla. La carretera estaba casi vacía cuando Tomás salió de la última gasolinera abierta antes de entrar a la zona montañosa. El empleado le había llenado el tanque sin hablar demasiado, pero antes de que arrancara, se acercó a la ventana y le dijo en voz baja que, si veía niebla sobre el kilómetro 68, no se desviara por ningún camino lateral. Tomás sonrió por educación, aunque por dentro pensó que se trataba de otra superstición de pueblo pequeño. Había recorrido demasiadas carreteras solitarias como para dejarse impresionar por una advertencia dicha entre susurros y miradas nerviosas. Trabajaba grabando contenido para un canal dedicado a lugares abandonados, carreteras malditas y pueblos olvidados. Durante años había visitado hospitales vacíos, estaciones de tren cerradas y casas cubiertas por la maleza, así que aquella advertencia no hizo más que despertar su curiosidad. La noche estaba pesada, sin estrellas visibles y con una luna opaca detrás de un techo de nubes bajas. A ambos lados del asfalto se levantaban bosques oscuros que parecían cerrarse sobre la carretera, como si las montañas quisieran tragarse todo lo que cruzaba por allí después de cierta hora. Tomás conducía con una mano en el volante y la otra cerca de la cámara que llevaba en el asiento del copiloto. Estaba cansado, pero aquella mezcla de silencio, oscuridad y expectativa le daba la sensación de que estaba a punto de encontrar uno de esos lugares que convierten un video común en una historia inolvidable. Pasó el kilómetro 61, luego el 62 y después el 64 sin ver otra cosa que curvas, pinos y algunas señales viejas torcidas por el tiempo. La señal telefónica había desaparecido por completo, pero eso no le preocupó demasiado porque ya estaba acostumbrado a perder cobertura en zonas remotas. Cuando vio el letrero oxidado que anunciaba el kilómetro 68, soltó una pequeña risa y disminuyó apenas la velocidad. Nada parecía diferente allí, salvo por una sensación extraña en el aire, como si la temperatura hubiera descendido de golpe sin que él lo notara del todo. La niebla comenzó a formarse primero sobre la línea amarilla del centro de la carretera, deslizándose como una cinta blanca a ras del suelo. En menos de 2 minutos se elevó hasta cubrir los faros a media altura, y Tomás tuvo que inclinarse hacia adelante para intentar ver mejor el camino entre aquella masa lechosa que parecía espesar con cada segundo. No era una niebla normal de montaña, de esas que se atraviesan con paciencia y luces altas. Aquella niebla parecía moverse con una intención propia, cerrándose detrás del vehículo y borrando el camino recorrido como si quisiera aislarlo del mundo. Tomás redujo la velocidad a menos de 30 millas por hora y apagó la música para concentrarse. El sonido del motor se volvió el único ruido constante en medio de aquella blancura sofocante, hasta que algo apareció a la derecha de la carretera como una sombra rectangular clavada en la tierra. Era una señal de madera, vieja y torcida, medio oculta por ramas secas y enredaderas. Tuvo que frenar del todo para leer las letras casi borradas que aún sobrevivían en la superficie ennegrecida por la humedad. Bienvenidos a San Jerónimo Hollow. Tomás frunció el ceño porque ese nombre no aparecía en el mapa descargado que llevaba en su teléfono. A unos metros de la señal se abría un camino angosto, casi tragado por la maleza, que se internaba en el bosque como una cicatriz olvidada. Durante unos segundos, recordó la advertencia del empleado de la gasolinera. Después miró el reloj, vio que apenas eran las 9:47 de la noche y pensó que, si de verdad había un pueblo abandonado escondido allí, no podía darse el lujo de dejar pasar la oportunidad. Giró el volante y metió la camioneta por el camino lateral con una mezcla de emoción y prudencia. Las ruedas crujieron sobre grava húmeda y hojas muertas, mientras las ramas altas se cerraban por encima, formando un túnel oscuro donde la niebla flotaba entre los árboles como humo atrapado. Avanzó durante casi 3 minutos a paso lento, siguiendo un trayecto tan estrecho que por momentos dudó que estuviera hecho para vehículos. Entonces, los árboles se apartaron y el lugar apareció de golpe frente a él, como si hubiera estado escondido detrás de una cortina. San Jerónimo Hollow era un pueblo pequeño, antiguo y extrañamente intacto. Había casas de madera alineadas a los lados de una calle principal, una iglesia de techo puntiagudo
una estación de servicio abandonada y un edificio de 2 pisos con un letrero casi desprendido que decía Hotel La Niebla. Tomás se quedó mirando sin apagar el motor durante varios segundos. Había visto muchos lugares abandonados, pero ninguno se sentía así, porque aquello no parecía destruido ni consumido por los años, sino simplemente detenido, congelado en el instante exacto en que la vida se había retirado de allí. No había luces encendidas ni movimiento visible en las ventanas. Sin embargo, las fachadas conservaban cortinas, macetas secas, bicicletas viejas recargadas contra cercas y hasta algunas puertas cerradas con aparente normalidad, como si sus habitantes hubieran salido un momento y fueran a regresar antes de medianoche. Tomás estacionó junto a la acera frente al hotel y apagó el motor. Cuando el ruido desapareció, el silencio cayó sobre él con un peso tan profundo que tuvo la impresión de estar usando audífonos invisibles que filtraban el mundo entero. Tomó la cámara, la linterna y una mochila pequeña con baterías de repuesto. Al bajar, notó que incluso el aire olía diferente, una mezcla de tierra mojada, madera vieja y algo más difícil de identificar, algo parecido al olor de una habitación cerrada durante demasiados años. Empezó a grabar hablando en voz baja, describiendo la entrada al pueblo y la forma en que la niebla parecía rodearlo sin terminar de marcharse. Aunque intentaba sonar confiado para la cámara, en el fondo le incomodaba que su voz se escuchara extraña, amortiguada, como si el propio aire absorbiera las palabras antes de dejarlas avanzar. Si quieres conocer el verdadero final de este pueblo fantasma, suscríbete ahora a Historias de Terror en YouTube y Spotify. No querrás perderte las próximas historias que te dejarán sin aliento. Continuando con la historia. Caminó primero hacia la estación de servicio, donde encontró los surtidores cubiertos de óxido y un pequeño local con los vidrios sucios por dentro. Había calendarios viejos en la pared, latas aplastadas detrás del mostrador y un abanico detenido para siempre encima de una mesa, todo cubierto por una capa de polvo delgada, como si el abandono no llevara tantas décadas como sugería el estilo del lugar. Después cruzó la calle hacia una tienda cuyo letrero apenas permitía leer las palabras Abarrotes Méndez. La puerta se dio con un gemido largo y la linterna reveló estantes vacíos, recipientes de vidrio opacos y un pequeño caballo mecedor arrinconado junto a una ventana. A Tomás le llamó la atención que el caballo no tuviera polvo encima del asiento. Se acercó, pasó los dedos y comprobó que la madera estaba limpia en comparación con todo lo demás, como si alguien hubiera retirado el polvo recientemente o como si algo se hubiera sentado allí no hacía mucho tiempo. Se quedó inmóvil con la mano suspendida en el aire. Entonces escuchó un sonido tenue al fondo de la tienda, un leve roce de suela contra madera, demasiado claro para ser producto del viento. Tomás enfocó la linterna hacia el pasillo trasero y llamó en voz alta preguntando si había alguien ahí. No hubo respuesta, pero el silencio que siguió fue tan tenso que prefirió salir nuevamente a la calle antes de convencerse de que estaba imaginando cosas. Afuera, la niebla había subido un poco más y se deslizaba por los escalones del hotel como si entrara y saliera de allí respirando. Tomás apuntó la cámara hacia la fachada del edificio y en ese instante vio, en una ventana del segundo piso, una silueta inmóvil detrás del vidrio. Alzó la vista de golpe, sin entender si la había visto directamente o solo en la pantalla de la cámara. La ventana estaba vacía ahora, pero la certeza de que había habido alguien observándolo se le quedó pegada al pecho como una mano fría. Tomás murmuró para sí mismo que probablemente había sido una cortina o un efecto de la niebla. Aún así, cruzó la calle con pasos más lentos y se plantó frente a la entrada del hotel, sintiendo que algo dentro de él le pedía no seguir avanzando. Las puertas dobles estaban entreabiertas y una oscuridad espesa llenaba el vestíbulo. Empujó una de las hojas con cuidado y el rechinar de las bisagras resonó por el interior con una fuerza exagerada, como si el edificio entero llevara años esperando ese sonido. El vestíbulo era amplio, con sofás viejos, lámparas apagadas y un mostrador de recepción detrás del cual colgaba un reloj detenido en las 11:13. En una de las paredes había retratos enmarcados de personas que debieron de ser dueños o empleados del lugar,
todos con expresiones rígidas y ojos que parecían demasiado atentos bajo la luz de la linterna. Sobre el mostrador descansaba un libro grande de registro abierto por la mitad. Tomás lo iluminó y vio nombres escritos con caligrafía antigua, junto a fechas que iban desde 1961 hasta 1974. Pasó algunas páginas con cuidado, fascinado por el hallazgo. Entonces se detuvo al llegar al final, donde varias líneas recientes habían sido escritas con tinta fresca y letra temblorosa. Leyó 3 nombres y 3 fechas de ese mismo mes. En la última línea, escrita pocas horas antes, aparecía un nombre masculino que él no conocía y en la columna de procedencia una frase que le heló la sangre. Carretera 68, encontrado en la niebla. Tomás levantó la mirada lentamente y tragó saliva. La idea de que alguien hubiera escrito eso allí esa misma noche, en un pueblo sin señal, sin electricidad y supuestamente abandonado, lo hizo mirar por encima del hombro hacia la puerta, como si esperara ver a alguien de pie detrás de él. No había nadie, pero la puerta principal ya no estaba tan abierta como antes. Una de las hojas se había cerrado por completo y la otra se balanceaba apenas, moviéndose con una lentitud que no coincidía con ninguna corriente de aire que él pudiera sentir. Tomás se dijo que lo inteligente era volver a la camioneta, salir del lugar y revisar luego las grabaciones con calma. Sin embargo, antes de guardar la cámara, escuchó un sonido en el piso superior, una secuencia de pasos lentos, arrastrados, que cruzaron de un extremo al otro del pasillo sobre su cabeza. Se quedó quieto, conteniendo hasta la respiración. Los pasos se detuvieron de golpe, como si quien caminaba arriba también lo hubiera escuchado a él. Hubo un silencio corto y pesado. Luego sonó un golpe seco, parecido al de una puerta cerrándose con demasiada suavidad para ser accidental. Tomás enfocó la linterna hacia la escalera principal, una estructura de madera oscura que subía curvándose hacia el segundo piso. Durante 2 o 3 segundos luchó consigo mismo entre el miedo y la necesidad absurda de confirmar que todo tenía una explicación racional. Subió el primer escalón despacio y el crujido que produjo pareció multiplicarse por todo el hotel. A medida que ascendía, el aire se sentía más frío y el olor a humedad era sustituido por un perfume viejo, parecido al talco, las flores secas y la ropa guardada en baúles. Cuando llegó arriba, encontró un pasillo largo con puertas a ambos lados y una alfombra roja devorada por el tiempo. La niebla, de alguna manera imposible, se filtraba por debajo de algunas puertas y avanzaba a ras del suelo, formando una capa blanca que le llegaba a los tobillos. Tomás iluminó la primera puerta entreabierta y la empujó con la punta de los dedos. Era una habitación sencilla con cama matrimonial, tocador, cortinas amarillentas y una maleta antigua abierta sobre una silla, como si un huésped hubiera interrumpido el desempacado a media tarea. Se acercó a la maleta y vio ropa doblada con cuidado, un cepillo de cabello, un rosario roto y un boleto de autobús tan descolorido que apenas podía distinguirse la fecha. Nada de aquello debería estar allí, y sin embargo el cuarto no tenía el aspecto de un decorado preparado para asustarlo, sino el de una vida cortada de repente. Al salir de esa habitación, escuchó un murmullo leve en el otro extremo del pasillo. No eran palabras claras, sino el sonido de varias voces hablándose al mismo tiempo detrás de una pared gruesa. Tomás avanzó despacio, guiado por la mezcla de miedo y desconcierto. Cuando llegó al final, vio una puerta cerrada de la que escapaba una línea de luz amarilla por la parte inferior. Se inclinó apenas para mirar mejor y oyó entonces una frase pronunciada por una voz femenina, tan próxima al otro lado de la madera que dio un respingo. La mujer dijo con absoluta tranquilidad que el nuevo huésped ya había llegado y que no convenía dejarlo salir antes del toque de campana. Tomás retrocedió con el corazón disparado. La voz no sonaba fantasmal ni distante, sino normal, viva, doméstica, y precisamente por eso resultaba mucho más aterradora. Giró sobre sí mismo dispuesto a correr escaleras abajo, pero al apuntar la linterna descubrió que el pasillo ya no estaba vacío. A mitad de la alfombra había una niña de unos 8 o 9 años con un vestido blanco antiguo y el cabello peinado en 2 trenzas, observándolo sin parpadear. Tomás se quedó clavado en el sitio sin entender de dónde había salido.
La niña no parecía transparente ni monstruosa, pero tenía la piel demasiado pálida y una quietud antinatural, como si fuera una fotografía recortada y colocada en medio del pasillo. Él intentó hablarle con suavidad, preguntándole dónde estaban sus padres y cómo había llegado allí. La niña ladeó apenas la cabeza y respondió con una voz suave que su madre estaba abajo, preparando las habitaciones para los viajeros que entraban con la niebla. Luego sonrió. No fue una sonrisa exagerada ni de película de terror, sino una pequeña curvatura de labios infantiles que habría resultado tierna en cualquier otro contexto. El problema fue que, mientras sonreía, sus ojos seguían completamente inmóviles, vacíos de toda emoción humana. Tomás dio 2 pasos hacia atrás hasta que su espalda chocó con la pared. La niña levantó una mano y señaló detrás de él, hacia la puerta luminosa del fondo, diciendo que los demás querían conocerlo antes de escribir su nombre en el libro. Un escalofrío le recorrió el cuerpo de arriba abajo con tanta violencia que por un instante sintió que las piernas dejaban de responderle. En ese momento sonó una campana en la planta baja, 3 toques graves y prolongados que hicieron temblar la madera del hotel entero. La niña dejó de sonreír en el acto. Bajó lentamente la mano y dijo que ya era tarde, que después de la 3ª campanada nadie podía irse sin permiso del pueblo. Entonces todas las puertas del pasillo comenzaron a abrirse al mismo tiempo. No fue un golpe repentino, sino una sucesión lenta y sincronizada de pestillos cediendo, bisagras gimiendo y hojas separándose apenas de los marcos. Desde cada habitación surgió la misma luz amarillenta y el mismo murmullo de voces reunidas, como si el hotel hubiera despertado pieza por pieza al escuchar la campana. Tomás vio sombras moverse detrás de los umbrales. Algunas parecían hombres altos con sombrero, otras mujeres inmóviles junto a camas, otras eran apenas figuras sentadas en la oscuridad, esperando. La niña dio un paso hacia él y reaccionó por puro instinto, corriendo por el pasillo con la golpeándole el pecho. Escuchó a sus espaldas el ruido de muchas pisadas iniciando al mismo tiempo, lentas al principio, luego cada vez más rápidas, como si toda aquella gente hubiera decidido seguirlo. Bajó la escalera casi tropezando y atravesó el vestíbulo sin detenerse a mirar. Al llegar a la puerta principal tiró de ella con todas sus fuerzas, pero la hoja apenas se movió unos centímetros antes de atascarse, como si el marco se hubiera hinchado de repente. Volvió a tirar, empujó, golpeó con el hombro y hasta pateó la parte baja, pero la puerta no cedió. Detrás de él, en el piso superior, comenzaron a escucharse los primeros pasos bajando la escalera, uno tras otro, en un ritmo pausado que resultaba peor que una carrera. Tomás miró alrededor desesperado buscando otra salida. A la derecha del mostrador vio una puerta pequeña con un letrero que decía Administración y corrió hacia allí pensando que quizá habría una ventana o una salida trasera. La oficina era estrecha, con archivadores viejos, facturas amarillentas y un perchero torcido en una esquina. Al fondo había una segunda puerta que daba a un corredor de servicio, así que la cruzó de inmediato y siguió avanzando mientras los pasos detrás de él se multiplicaban por el vestíbulo. El corredor desembocó en la cocina del hotel, donde encontró ollas ennegrecidas, mesas cubiertas con manteles rígidos por el tiempo y un reloj de pared que sí funcionaba. Marcaba exactamente las 11:13, la misma hora del reloj detenido en recepción, pero el segundero se movía con pequeños saltos secos que llenaban la cocina con un tic-tac insoportable. Tomás distinguió una salida al fondo y corrió hacia ella con el corazón golpeándole la garganta. Abrió la puerta de un empujón y se encontró afuera, en un patio trasero cubierto por niebla y maleza baja. El alivio le duró menos de 2 segundos. Frente a él no estaba el camino hacia su camioneta ni la parte posterior del hotel como debería haber sido lógico, sino otra calle del mismo pueblo, llena de casas silenciosas y faroles apagados. Era como si la puerta lo hubiera sacado a otro punto de San Jerónimo Hollow, doblando el espacio sobre sí mismo para impedirle escapar. Tomás giró para volver a entrar, pero la puerta detrás de él había desaparecido. En su lugar había una pared continua de ladrillo húmedo, cubierta de hiedra y sin rastro alguno de marco, manija o entrada. Por primera vez en muchos años sintió un miedo total, desnudo, sin la menor protección de su lógica ni de su experiencia.
Ya no estaba explorando un sitio extraño para grabar contenido. Estaba atrapado en un lugar que no obedecía ninguna regla normal. Empezó a caminar por la calle envuelta en niebla, tratando de orientarse por la iglesia que había visto al entrar. A medida que avanzaba notó que algunas ventanas tenían luces encendidas detrás de las cortinas y que en ciertos porches había mecedoras moviéndose solas con un balanceo tenue, casi amable. No quiso mirar demasiado tiempo hacia ningún lado, pero en una de las ventanas alcanzó a ver a una anciana observándolo con las manos cruzadas sobre el vientre. En otra distinguió a dos hombres inmóviles junto a una mesa, como si estuvieran esperando que alguien se sentara con ellos. Tomás apretó el paso y llegó finalmente a la plaza central, donde se alzaba la iglesia de madera negra frente a un kiosco circular. En el centro de la plaza había una fuente seca, y sobre el borde de piedra reposaba un libro grande abierto bajo la luz de un farol que no estaba encendido unos minutos antes. Supuso de inmediato que era imposible, pero también supo antes de acercarse qué libro era ese. Aún así avanzó, dominado por una mezcla de horror y necesidad. Al iluminar las páginas, comprobó que se trataba del mismo registro del hotel, solo que ahora estaba abierto en una hoja nueva donde la tinta todavía brillaba húmeda sobre la última línea escrita. Allí estaba su nombre completo. Debajo, en la columna de procedencia, podía leerse: Carretera 68, llegó con la niebla. Tomás retrocedió tambaleándose, y en ese instante todas las campanas del pueblo comenzaron a sonar al mismo tiempo. Las puertas de las casas se abrieron una por una, los faroles cobraron vida con una luz amarilla enferma, y decenas de figuras empezaron a salir a la calle con pasos tranquilos, seguros, como vecinos que salen a recibir a alguien esperado desde hace mucho. Tomás giró buscando cualquier camino que no estuviera ocupado, pero descubrió que la niebla había cerrado todas las salidas de la plaza como muros blancos. Delante de la iglesia apareció la niña del hotel tomada de la mano de una mujer alta vestida de negro, y ambas lo miraron con la misma expresión serena con la que se recibe a un invitado que por fin ha llegado a su destino. La mujer alta vestida de negro inclinó apenas la cabeza y dijo que nadie encontraba San Jerónimo Hollow por accidente, porque el pueblo solo se mostraba a quienes ya habían sido llamados. Luego levantó una mano hacia las casas y las figuras que salían de ellas se detuvieron, aguardando en silencio, como si también respetaran algún protocolo antiguo antes de acercarse al recién llegado. Tomás quiso correr, gritar o rezar, pero el cuerpo no le respondió como debía. Mientras la gente del pueblo comenzaba a avanzar lentamente hacia él entre la niebla y las campanas, comprendió con una claridad insoportable que aquel lugar no estaba abandonado, ni muerto, ni perdido en el tiempo. San Jerónimo Hollow seguía vivo a su manera. Y esa noche, por alguna razón que todavía no entendía, el pueblo lo había elegido a él para quedarse. Si te ha mantenido en suspenso esta historia, no olvides seguirnos en Historias de Terror en YouTube y Spotify. Hay muchos más secretos esperándote y te aseguro que cada historia te atrapará aún más. Te espero en el siguiente relato.